Hermanos, muy buenos días. La voz novedosa. He titulado el sermón del día de hoy. Habían pasado 8 días desde que una voz humana reconoció al elegido. Esta voz humana dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el hombre en últimas no entendió ni papa de lo que dijo. Ahora, 8 días después, 3 de ellos se sienten los chachos del paseo. Se sienten privilegiados. A estos 3, como ya era costumbre, como ya se había hecho costumbre, el Señor los invita a la montaña en esta ocasión. Y los invita a orar. Se miran y de inmediato se siente la pesadez. ¿Otra vez a orar? ¿Y por qué no se lleva a Tomás? Este es más agnóstico, a este le vendría bien una horadita de esas largas del Señor. Ahí hay un jurgo, ¿y por qué siempre a nosotros? Pero los escogidos eran ellos: Pedro, Juan y Santiago. Cuando llegaron a la cima, como es natural, aunque no es un monte, el Tabor no es muy alto, nada que ver con nuestras Andes latinoamericanos, obviamente llegaron cansados. Y Jesús inicia su oración. Jesús empieza a orar. Y más se demora en abrir su boca que estos manes caen vencidos por el sueño. Dormidos. Estaban en medianoche. Todos los acontecimientos de aquel día fueron maravillosos, llenos de novedades, es decir, cosas originales, situaciones recientes. La fenomenología fue desbordante. No sabemos cuánto tiempo pasó desde el momento en que el Señor empezó a orar hasta el momento que su apariencia, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. A mí me parece que los publicistas de detergentes de ahí han sacado blancos, resplandeciente, fab, resplandeciente, su ropa resplandeciente. La apariencia se transforma, su ropa se vuelve resplandeciente. Como si esto fuera poco, para el fenómeno que se está dando, aparecen 2 hombres, Moisés y Elías. Estos fulanos hacía siglos, hasta milenios podríamos decir, estos señores habían ya pasado a la historia. Habían muerto, o por lo menos uno de ellos, o quizás ninguno. Sabemos por el texto sagrado que Elías es traspuesto en un carro de fuego. Y Moisés se va a la montaña, sube al monte Nebo y nunca más volvemos a saber nada de él. No se encuentra el cadáver, no se encuentra la túnica, no se encuentra nada. Entonces probablemente los dos no vivieron esa experiencia tan humana como es la muerte. El escenario es algo inverosímil. 3 hablando como si nada, en tal familiaridad. Los 3 llenos de gloria, es decir, de reconocimiento, de superioridad, de orgullo por lo realizado y conseguido, pero también implica que están teniendo una investidura celestial. Su diálogo, un tanto extraño. Hablaban de la partida de Jesús de este mundo
que por cierto estaba a punto de cumplirse en Jerusalén, donde debían morir los grandes profetas. Y pensándolo bien, ¿quién mejor que estos dos para hablar de ese viaje? Yo no sé si ustedes alcanzan a imaginar en un momento la conversación, pero de pronto, ¿qué hacer para no desintegrarse en ese viaje? ¿Cómo meterse en el espacio-tiempo, en el agujero de gusano y no confundirlo con un agujero negro? No sé. Obviamente, todo esto es especulación, porque no nos dice de qué hablaban. Pero lo que sí es cierto es que tanto Elías como Moisés han tenido una vida bastante sufrida, bastante dolorosa, un ministerio lleno de pruebas, un ministerio que se ha abierto en medio de la adversidad y todas las cosas que ustedes puedan imaginar. O solo es recordar un poquito a Elías en sus momentos oscuros del alma, huyendo de aquella bruja y escondiéndose en todos lados para no ser descubierto. O Moisés, a punto de ser apedreado por un pueblo que en vez de agradecerle lo ves como una amenaza. Una hermana y un hermano queriendo correrle la butaca todo el tiempo. ¡Qué terrible! Pero estaban allí y eran los que se encontraban con alguien que estaba ya sufrido, pero está a punto de sufrir lo más terrible que le pueda acontecer a un ser humano. Pero ¿cuál es la novedad? En últimas, estos dos señores han marcado la historia espiritual de la nación. Uno encarna la Torá en su totalidad. Cuando se hablaba de la Torá, el imaginario de cualquier piadoso de Israel era Moisés, el gran profeta, el que subió a la montaña, el que recibió las tablas de la ley, el que escuchó la voz novedosa de Dios, el que descendió con gloria al punto de que la gente misma le dice: uy, hermano, no, tápese, porque el resplandor, la gloria de Dios venía con él. Este encarna la Torá, y el otro es el ícono de todos los profetas. Quien era llamado a ser un profeta en Israel, de alguna manera su anhelo era ser como Elías. Han hablado al corazón de su pueblo, son escuchados y reverenciados, pero pareciera que su salida, su partida es definitiva. Y ahora no solamente ellos hacen su éxodo, sino que están hablando también del éxodo que Jesús tiene que empezar a hacer. Su voz no ha pasado desapercibida, pero una voz novedosa, nueva, completamente original, hace su aparición. La voz que salió de la nube, la voz del Padre, está inaugurando un nuevo tiempo. Ojo con eso, amados. Está inaugurando una nueva era, está inaugurando una nueva realidad. Esa voz dice: este es mi hijo elegido. Escúchenlo. Un imperativo. Escúchenlo a él. Cuando terminó de hablar, este detalle es fundamental en el texto. Jesús estaba solo allí. Los otros dos pasaron. Ya la gloria de estos no estaba. Jesús estaba allí, estaba solo y estaba en esa gloria. De tal manera que cuando los discípulos lo observan, lo ven, pues me imagino el asombro y me imagino todo lo que en su corazón se debió procesar. Es como la afirmación del fenómeno. Todo esto, toda esta gloria, para Él,
en definitivo, ahí está, escúchenlo, solo a Él. El Padre inaugura un nuevo tiempo, el del Evangelio, el del reino, el de la gracia. Esa gracia y esa gloria desplegada en ese ser resplandeciente. Ahora, ¿no era novedoso que los discípulos se durmieran mientras Él estaba orando? Casi que se pierden el suceso. Por poco y se pierden la novedad. Cuando despiertan, la reacción de Pedro es impresionante. Ven a Jesús en su gloria, algo absolutamente nuevo para ellos. Los otros dos hombres, a pesar de su grandeza, estaban ahí, estaban junto a Él, pero quien realmente iluminaba, brillaba, era Él. El primer impacto es ver a Jesús en su grandeza. Y me los imagino porque pues cuando uno ha dormido profundo y se despierta de repente y ve toda esa vaina ahí, creo que el pensamiento es: ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es verdad? ¿O esto es un sueño del sueño que estoy teniendo? Si es un sueño, en ese sueño, ¿qué significan Moisés y Elías? ¿Qué significa esa presencia? Pero se dan cuenta que no es un sueño. Entonces, me imagino que al ver a esos dos íconos de Israel, lo que están diciendo es: estos dos avalan la misión de este que está en su gloria, en el centro, aquí, reconocido por el Padre, llevando su misión. Ahora, cuando Moisés y Elías se comienzan a ir, surge el arrebato de Pedro. Se están yendo. Parece ser que lo que están celebrando es la fiesta de las enramadas, de las cabañas. Se están yendo y sin saber Pedro lo que dice. Si se dan cuenta que el texto dice: Pedro no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y menos de lo que dice. En su arrebato dice: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. ¿Saben? Es como si su propuesta se negara a la novedad. Quedémonos en el pasado. Quedémonos en la tradición. ¿Para qué avanzar? Tú puedes formar parte de esto mismo. Te unes a la ley, te unes a los profetas y todos felices. Imagínense la insensatez de Pedro al punto de querer inaugurar la religión del terío, exclusividad nuestra, viviendo aquí en el éxtasis, en el recordatorio, en el poder de lo mágico religioso. Es tan absurdo el planteamiento que está haciendo Pedro, que antes de que termine de hablar, nos dice el texto, aparece la nube y los coge y se los lleva, y estos se llenan de miedo. Como dice: ay, ya, Pedro, cállese por favor, no diga más cosas. La voz corrige su motivación y establece el fundamento. ¿A quién deben escuchar? A mi hijo. Escúchenlo. Este es mi hijo, es el elegido. La voz que reconoció el humano 8 días atrás, hoy viene del cielo, hoy viene del Padre y dice: este es mi hijo, el elegido. Este es mi hijo, es decir, tiene mi sustancia, participa de mi naturaleza, por eso su gloria. Es el único. Los otros se fueron. Es la novedad, es lo original, es lo reciente, es la inauguración, es el regalo para la humanidad. Es el único que está y quien permanece. Los 3 tipos
Por un tiempo, nos dice el texto sagrado, no dijeron nada. Estaban callados y quizás procesando todo lo vivido. Pero la vida sigue. La vida sigue. Y ahora, al día siguiente, tienen que bajar del monte. Tienen que bajar. La propuesta de la religión mística y personal no va con Jesús. Tienen que bajar del monte a enfrentar la realidad y la cotidianidad, además. La novedad ahora es una multitud que le está esperando. Y más novedoso aún, la voz que surge de esa multitud. La de un hombre que se atreve a hablar. Pedro, Juan, Santiago saben lo que han visto el día anterior. ¿Y quién es ese maestro? Ya ellos tienen claridad de quién es ese elegido. Pasan del es maravilloso que estemos aquí a la impotencia de unos discípulos que no han podido ayudar, liberar a un joven. Ahora, la voz es la de un padre, también con un hijo único, atormentado por el mal. La voz es una súplica, hay una necesidad, la recuperación de la salud de su hijo. Antes han recurrido, o él ha recurrido a los discípulos, quienes están dotados de poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, como dice el capítulo 9 en el versículo 1. Pero han fracasado. Han fracasado. El comentario de Jesús es fuerte. Yo no diría, esto en la boca de Jesús, terrible. ¿Hasta cuándo he de soportar a esta generación? ¿Hasta cuándo tengo que estar entre ustedes? Ya saben por qué vino Moisés y Elías, ¿no? Ahí había mucho más afinidad, evidentemente. Gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que soportar y estar entre ustedes? Ellos han visto y escuchado la voz que ha proclamado la gloria de Jesús, la grandeza y exclusividad de su Hijo. Ellos tienen ya un equipaje: Santiago, Pedro, Juan y Santiago. Ellos tienen un depósito que los otros no tienen. ¿Qué van a hacer? El Señor modela para todos. Reprende al espíritu maligno y sana al muchacho. Y después lo devuelve a su padre. Ay, hermanos, cuánto anhelaríamos, cuánto quisiéramos que esto lo pudiéramos tomar así de literal y que esto siguiera siendo una realidad en medio de la iglesia del Señor. Yo he orado por cantidad de personas y algunos, en la misericordia de Dios, no por mí, se han sanado. Pero a quien más quiero que el Señor sane, no sana. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Afortunadamente, Él es soberano. La gloria es de Él. Nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos. ¿Cómo me encantaría ver que pudiéramos devolver esos hijos a sus padres restaurados, sanados? Pero quizás el Señor está utilizando muchas estrategias que nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender, a discernir. El resultado es asombroso. La gente reconoce la majestuosidad y el poder tan increíble de demostración que hace el Señor Jesucristo ese día. Pero me parece que el asombro mayor es para los discípulos. 3 de ellos ya saben de dónde surge ese poder. Los otros deberán aprender de sus compañeros. ¿Para qué fueron allá? ¿Para qué vieron todo eso? Para que aprendan a escuchar, aunque no vean.
Escúchenlo a Él. Ahora se trata entonces de un ejercicio de depuración, de sintonía, al cual nosotros, obviamente, debemos también poner atención. Nosotros estamos en aprendizaje, estamos aprendiendo a sintonizar, estamos aprendiendo a escuchar. Y vivimos, obviamente, en una competencia de voces, de narrativas, de fake news. Estas voces son tan seductoras, hermanos, pero tan seductoras, manipuladoras. Y una vez nos atrapan, nos despersonalizan, nos deshumanizan, crean verdaderos monstruos. Esa voz de la tecnología es poderosísima. Y ni qué decir de la voz de las redes. Y ahora 2.0, con IA incluida. ¡Qué voz tan seductora! Además, se han endiosado, o las hemos endiosado. Compiten descaradamente con la voz de Jesús. Descaradamente compiten con esa voz. Ahora, que la sociedad las escuche, pues es cuestión de esta sociedad. Así piensan, así viven. Ese es el problema, y ese es su problema. Pero usted, hijo de Dios, usted, hermano amado en la fe, ¿a quién tiene que escuchar? No tenemos escapatoria, es imperativo. Este es mi hijo elegido, escúchenlo a él. Y saben, esa voz no admite competencia. No hay competencia con otras voces. Es única y es exclusiva. Ahora, ¿vivimos con los oídos tapados? No, claro que podemos aprender de otras voces. Claro que otras voces, alguna de esas, en medio de tanta cosa, algo bueno tienen. Pero la voz que modela mi vida, la voz que me da un horizonte moral y ético, es esa voz, la única voz que vale la pena escuchar, la voz de Jesús. Esa voz modela nuestra vida. Es nuestro faro moral y referente ético, espiritual. Entonces, el esfuerzo es aprender a escucharlo. Yo sé que todos llevamos procesos de vida espiritual diferentes, que estamos en el camino, pero estamos caminando y tenemos que aprender a escucharlo. En medio de la soledad, ahí hay un terreno muy fértil para escuchar esa voz. Es cuando vengan esos desiertos de la vida, como los que hemos pasado la mayoría, o como los que nosotros estamos pasando en este momento, creo que ahí en esa fertilidad, a pesar de lo desértico, hay una voz que nos dice: ok, tranquilo, yo sigo siendo el rey, yo sigo siendo el rey, yo sigo formando en ti esa gloria que yo tengo, como nos lo dijo Corintios el día de hoy. Yo continúo haciendo el trabajo, no como a ti te parezca, pero este mundo no se me ha salido de las manos, sigo haciéndolo. Esa voz en la intimidad, esa voz en la soledad, esa voz en la batahola de la vida en que nos movemos, con esas voces tan disonantes, tan distorsionadas, como las que Samuel hablaba al comienzo, que dirigen este mundo. En medio de esas voces arrogantes, en medio de esas voces absurdas, entonces podemos ver que la voz de Jesús, esa voz de nuestro Señor, continúa siendo nuestro faro. Allá vamos, allá caminamos, hacia allá nos movemos. Él es la voz que hay que sintonizar, hermanos. Es la voz que vale la pena escuchar y seguir. Es la voz novedosa para nuestra vida. Concluyamos. Vivimos un nuevo éxodo. Ese que inauguró el que se fue. Estaba a punto de partir cuando llegaron sus amigos. Esa partida de Jesús abrió el camino. Estamos de éxodo mientras estamos aquí. Y pensaba
haciendo un paralelo entre ese éxodo de Israel y este éxodo que vive la iglesia. Estamos caminando, hermanos. Hay batallas, hay luchas, hay sinsentidos. A veces hay ganas hasta de volvernos a Egipto. Pero yo quiero ver también, escucho y quiero ver en esto que nos ha hablado la Sagrada Escritura el día de hoy, esa gloria de Dios. Y solo me resta seguir caminando. Más adelante tengo la certeza que disfrutaré de esa misma gloria y resplandor que Pedro, Juan y Santiago vivieron aquel día en el Tabor. Mientras caminamos, continuamos escuchando, luchando y obedeciendo. Termino diciéndoles, hermanos, Jesús es el elegido del Padre y la orden es clara: simplemente escúchenlo. Incline su rostro y vamos a orar, hermanos, y vamos a cantar también.